Bienvenidos a un rincón del mundo donde la lógica se rinde ante lo imposible. Soy Enigma X y hoy las sombras tienen permiso para hablar. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar no busca tu atención, busca tu miedo. El secreto de la mansión de hierro, el crimen que la ciudad prefirió olvidar. El Anzuelo Monterrey, 1994. Una ciudad de progreso, montañas imponentes y secretos enterrados bajo el concreto. Todos hemos pasado frente a una casa que nos da escalofríos, pero la mansión de hierro, en la colonia Obispado, era diferente. No era solo una construcción abandonada, era un monumento al silencio. Hola a todos. Hoy vamos a explorar una historia que la policía de Nuevo León intentó cerrar 3 veces y que involucra a una de las familias más poderosas de la época. Nombres han sido cambiados por seguridad, pero los hechos son una cicatriz real en el mapa de México. Prepárense, porque lo que encontraron detrás de esa puerta blindada en el verano del 94 no tiene explicación lógica. La familia Arriaga. Julián Arriaga era un arquitecto brillante pero obsesivo. Su hija, Elena, de apenas 19 años, era su adoración. Tras un accidente que dejó a Elena en silla de ruedas, Julián diseñó una casa única, un laberinto de rampas circulares y cilindros de acero, sin una sola escalera. Quería que su hija fuera libre dentro de esas paredes. Pero la libertad se convirtió en una jaula. Los vecinos dicen que, durante la construcción, 2 trabajadores murieron en extraños accidentes de caída, a pesar de que no había alturas peligrosas aún. Los obreros susurraban que el suelo no quería la casa ahí. A pesar de las advertencias, los Arriaga se mudaron una noche de tormenta. Esa fue la última vez que alguien vio a Elena con vida. La desaparición en el laberinto. 3 días después de la mudanza, Julián llamó a la policía desde un teléfono público, gritando que algo se la había llevado por los tubos. Cuando los oficiales llegaron, la escena era surrealista. La casa estaba cerrada por dentro con pasadores de acero. No había ventanas rotas. No había rastro de forcejeo. Solo encontraron la silla de ruedas de Elena en el centro del salón circular más alto. Estaba perfectamente colocada, pero vacía. En el suelo, grabadas en el polvo de la construcción reciente, había marcas de arrastre que no eran humanas. Eran surcos profundos, como si algo pesado y con garras hubiera subido por las rampas de metal. Lo más aterrador, las marcas subían por las paredes y se detenían en el techo. La investigación oscura. El detective a cargo, Manuel Estrada, pronto descubrió que Julián Arriaga no estaba construyendo una casa, sino un templo. Bajo los planos de las rampas, Manuel encontró una habitación oculta en el sótano que no aparecía en los registros municipales. En las paredes estaban pegados recortes de periódicos de desapariciones similares ocurridas en la ciudad desde los años 70. Julián confesó en un interrogatorio que su hija no quedó paralítica en un accidente, sino por un ataque de algo que los perseguía desde su antigua propiedad. Él creía que el diseño circular de la casa atraparía a la entidad en un ciclo infinito, protegiendo a Elena. Pero cometió un error de cálculo. Las rampas no atraparon al visitante, le dieron un camino directo hacia ella. El hallazgo final. 7 años después de que el caso se declarara archivo muerto, la mansión fue demolida. Al derribar el cilindro central de acero, los trabajadores encontraron algo que paralizó la obra. Dentro de la estructura sellada, en un espacio donde era físicamente imposible que un ser humano entrara, estaban los restos de Elena. No había signos de violencia biológica. La autopsia
reveló que murió por terror absoluto, fallo cardíaco masivo. Pero lo que nadie pudo explicar fue que su cuerpo estaba rodeado de cientos de monedas antiguas de diferentes países, todas colocadas en filas perfectas, como si alguien hubiera estado jugando con ellas a su lado durante años. Hoy, en el lugar de la mansión de hierro, solo queda un terreno baldío que nadie quiere comprar. Julián Arriaga desapareció meses después del hallazgo y nunca se supo de él. ¿Fue un crimen orquestado por un padre enloquecido? ¿O es cierto que hay cosas en las ciudades de México que reclaman su territorio? Si pasas por esa calle de noche, algunos dicen que todavía se escucha el eco metálico de una silla de ruedas subiendo por una rampa que ya no existe. El ritual de la calle San Luis. El depósito de almas de la CDMX. La invitación al horror. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en un lugar completamente vacío? En la Ciudad de México hay edificios que no solo guardan polvo, sino recuerdos de gritos que nunca salieron a la calle. Hoy vamos a hablar de un departamento que todavía existe, un lugar donde la policía entró buscando a un asesino y salió necesitando ayuda psicológica. Los nombres han sido protegidos, pero las fotos de la evidencia siguen bajo llave en los archivos más oscuros de la Fiscalía. Si eres de los que cree que el mal se detiene con la muerte, prepárate, porque esta historia te demostrará que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. El vecino silencioso, 1986. La colonia Roma aún intentaba levantarse tras el gran terremoto. En un edificio de estilo afrancesado vivía un hombre llamado Don Adrián. Era un bibliotecario jubilado, un hombre que apenas saludaba. Pero los vecinos empezaron a notar algo extraño, un olor dulzón y podrido que salía por debajo de su puerta, mezclado con el aroma a incienso barato. Lo más inquietante no era el olor, sino el sonido. Todas las noches, a las 3:33 de la madrugada, se escuchaba el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Shh, shh, shh. Un roce metálico contra el suelo de madera, y luego una risa de niño que se cortaba de golpe con un grito ahogado. Lo que la policía encontró, tras varias denuncias por el olor, 2 oficiales de la policía capitalina forzaron la entrada. Lo que encontraron no fue un departamento, sino un matadero ritual. Don Adrián no era un bibliotecario, era un coleccionista de momentos. En la sala, las paredes estaban tapizadas con ropa de niños y mujeres desaparecidas, todas pegadas con cera de vela negra. Pero en el centro de la habitación estaba la pieza maestra, un altar construido con huesos humanos reales, pulidos hasta brillar. En el centro del altar, una figura tallada en obsidiana que parecía absorber la luz de las linternas. Los oficiales informaron que al entrar, la temperatura bajó tanto que podían ver su propio aliento. El ente en el pasillo. Mientras uno de los oficiales pedía refuerzos por radio, el otro escuchó la risa de nuevo. Venía del pasillo oscuro. Al iluminar, vio a una figura pequeña, un niño, de espaldas. El oficial le habló, pensando que era una víctima sobreviviente. Pero cuando el niño giró, no tenía rostro. Solo era una masa de piel lisa y grisácea que emitía un sonido de estática, como una radio sin señal. Adrián fue capturado en el sótano intentando quemar unos diarios. Pero antes de ser esposado, le dijo algo al oficial que lo dejó marcado de por vida. Yo no los maté para que murieran, los maté para que se quedaran conmigo. Ellos no se han ido, solo están esperando a que tú apagues la luz. Esa misma noche, el oficial que vio al niño sin rostro renunció. 2 semanas después, fue encontrado en su casa,
con los ojos cosidos con hilo negro. El edificio que no muere don Adrián murió en prisión 3 meses después, gritando que el cobrador venía por su pago. El departamento fue sellado, pero la historia no terminó ahí. En los años 90, una constructora intentó remodelar el edificio. Los trabajadores se negaban a entrar después de las 6 de la tarde. Reportaban que las herramientas se movían solas y que en las paredes recién pintadas aparecían marcas de manos pequeñas hechas con un aceite negro que olía a incienso y carne podrida. Lo más aterrador ocurrió cuando un arquitecto tomó una foto de la estructura y al revelarla aparecieron decenas de rostros angustiados asomándose por las ventanas del departamento de Adrián. Rostros que coincidían con las fotos de los desaparecidos de los años 80. La advertencia final. El edificio de la calle San Luis sigue ahí. Algunos dicen que ahora son departamentos de lujo. Otros aseguran que nadie aguanta vivir ahí más de un mes por las pesadillas constantes de ser arrastrado por un pasillo infinito. Dime, ¿te atreverías a pasar una noche en un lugar donde las paredes tienen memoria de sangre? Si vives en la CDMX y pasas por esa calle, fíjate bien en las ventanas altas. Si ves una luz roja o hueles incienso donde no debería haberlo, camina más rápido. El algoritmo del silencio. El experimento de la habitación 0. Todo empezó con un enlace en un foro de preservación digital. Se llamaba deep-archive-99.zip. Mi trabajo es limpiar archivos corruptos para bibliotecas digitales, pero esto era diferente. Dentro solo había un archivo de video de 40 minutos, titulado Habitación 0. Al darle play, la imagen era estática. Una habitación blanca, sin ventanas, con una silla de madera en el centro. No pasaba nada. Durante 10 minutos, solo el zumbido eléctrico del ambiente. Pero entonces, un contador en la esquina inferior empezó a retroceder, no en segundos, sino en latidos por minuto. Empecé a notar cosas. Cada vez que parpadeaba frente al monitor, la silla parecía estar 1 milímetro más cerca de la cámara. Pensé que era un efecto óptico, un truco de edición. Pero luego, el audio cambió. El zumbido se convirtió en un susurro, una frecuencia tan baja que no la escuchas con los oídos, sino con el pecho. Esa noche apagué la computadora, pero el zumbido siguió. Salí a caminar por la ciudad y me di cuenta de algo aterrador. El mundo estaba perdiendo el color. Las luces de los semáforos eran pálidas. La piel de la gente se veía grisácea. Era como si el video estuviera succionando la saturación de mi realidad. Regresé a casa frenético para borrar el archivo, pero la computadora no encendía. Sin embargo, la pantalla mostraba la imagen de la habitación blanca. Y ahora había alguien sentado en la silla. Tenía mi misma ropa. Estaba de espaldas. El video empezó a acelerarse solo. El contador de latidos en la pantalla subió a 180, 200, 250 BPM. Mi corazón empezó a seguir el ritmo. Sentí una presión insoportable en las sienes. En la pantalla la figura se dio la vuelta. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había píxeles muertos, agujeros negros que vibraban violentamente. La figura se levantó y caminó hacia la lente. No caminaba, se teletransportaba por cuadros por segundo, cada vez más cerca, más grande. De repente mi habitación física empezó a fallar. El suelo bajo mis pies se sentía como estática de televisión. Mi propia mano empezó a pixelarse perdiendo resolución. Me di cuenta de la verdad.
El video no era una grabación, era un compresor de realidad. Estaba sobreescribiendo mi existencia para ocupar mi lugar en el mundo físico. La figura pegó su rostro de píxeles al cristal de mi monitor. El sonido era un grito digital ensordecedor. Con un último esfuerzo, tomé el mouse. El cursor era lo único que aún respondía. No pude cerrar la ventana, pero vi una opción que no estaba antes: compartir. Si estás viendo este video, significa que el archivo se envió con éxito. Significa que mi habitación ahora es blanca, no tiene ventanas, y yo estoy sentado en una silla de madera, esperando a que alguien más le dé play. La puerta se cierra por hoy, pero el misterio permanece. Ayúdanos a expandir la comunidad de Enigma X, suscribiéndote y compartiendo este relato. Tu curiosidad es nuestra fuerza. Hasta la próxima, y mantén los ojos abiertos, porque lo inexplicable está más cerca de lo que crees.